Muy bien, hoy vamos a ver un milagro en el inicio del ministerio de Jesús, que es la sanidad de un leproso, ¿sí? La sanidad de un leproso. Y alguien podría pensar, bueno, David, Jesús sanó muchísimos leprosos. No parece algo muy importante o especial la sanidad de un leproso. Sin embargo, deben tener en cuenta que siempre que en los evangelios, en este caso en Mateo, Marcos y Lucas, aparecen los tres sinópticos, aparece narrada una historia específica de una sanidad de Jesús, es que ahí hay una enseñanza muy importante para nosotros. Debemos entender que ningún texto de la Biblia está allí por casualidad. Cada palabra, cada versículo y cada historia contada en la palabra de Dios tiene un propósito de enseñanza para nosotros. Así que aunque pudiera parecer poco importante que un leproso sea sano, vamos a comprobar en esta mañana que hay muchísima enseñanza en este milagro de Jesús. Como contexto, me gustaría en esta ocasión hablar acerca de lo que es la enfermedad de la lepra. Quizás hoy en día, en un contexto actual, no tenemos mucha idea de lo que es un leproso. Sí sabemos un poco lo que es la lepra, pero no tenemos en detalle lo que implica esa enfermedad. Y también quiero hablar acerca de lo que esa enfermedad no solamente producía en la persona, sino lo que implicaba a un judío ser leproso en los tiempos de Jesús. Porque era una controversia muy importante y era una enfermedad muy particular. Como les digo, la enfermedad de la lepra no es tan habitual en primer mundo hoy en día. No tendríamos personas de nuestro entorno que digan, pues mira, le detectaron lepra. No es habitual. Sin embargo, hay ciertos países hoy en día, como la India, que sigue habiendo leproserías. Sigue siendo una enfermedad activa hoy en día en el mundo. La enfermedad de la lepra es importante que sepamos que no se produce de forma inmediata, sino que es un proceso degenerativo en la persona. Tiene diferentes etapas o fases. Primero comienza con un dolor en ciertas partes del cuerpo. Después comienza con un entumecimiento de esas partes del cuerpo. Y después la piel comienza a perder su color natural y comienza a ponerse más gruesa, brillante y escamosa. Es un proceso degenerativo en el que la persona comienza a tener síntomas que empiezan a acercarse o a demostrar que está teniendo lepra. De hecho, la palabra lepra se llama así en el castellano porque la palabra griega original lepos significa escamas. A medida que la enfermedad sigue extendiéndose por todo el cuerpo de la persona, comienza a deformar su cara, la zona de los ojos y comienzan a salir llagas y úlceras en la piel por falta de riego sanguíneo. Algunos indican que las deformaciones de la cara, ojos y orejas de la persona dan como un aspecto de cara de león a la persona, que queda totalmente desfigurada. Los dedos comienzan a caerse o son absorbidos por la propia piel. Las cejas y las pestañas también comienzan a caerse. Y además, el olor de la piel y de las llagas es tan fuerte que caracteriza a un leproso. Es decir, no solo su aspecto, sino su olor e incluso la voz. Debido a la grosura de la piel, comienza a cambiarse el tono de la voz y empieza a ser más ronco. Es decir, hermanos, un leproso no era solamente ver a alguien afectado por la enfermedad, era oler, escuchar y tocar a alguien totalmente afectado por la enfermedad. Todos los sentidos que tenemos pueden percibir e identificar a un leproso. La persona quedaba totalmente expuesta a su enfermedad, que no podía ser escondida, que no podía ser ocultada y que le deformaba su aspecto físico, su olor y su forma de hablar. Era una desfiguración exterior total de la persona, una desfiguración. La lepra, además, puede ser contagiosa. No es inmediatamente contagiosa, pero puede ser contagiosa. La enfermedad se produce por medio de una bacteria que tiene esa persona. Y si esa persona o algún objeto tocado por esa persona entra en contacto constante con otra, pudiera contagiarle de lepra. En la ley dada por Dios al pueblo de Israel, se instituía un método de detección de la lepra y además señalaba a la persona como inmunda o impura delante de Dios. Una vez el sacerdote diagnosticaba la enfermedad, la persona tenía que ser declarada impura y expulsada del campamento. Es evidente en este punto que la enfermedad de la lepra es un símbolo del pecado. El pecado afecta a todo nuestro ser. Lo que vemos, escuchamos, tocamos, hacemos y pensamos. Al igual que la lepra. El pecado no puede ser escondido u ocultado.
tarde o temprano es expuesto a la luz. El pecado corrompe y desfigura totalmente al ser humano y el propósito por el cual fue creado. Un contacto prolongado con un ambiente pecaminoso nos expone a ser contagiados e infectados. El pecado nos presenta impuros e inmundos delante de Dios. El pecado nos impide acercarnos a la presencia de Dios y estamos destituidos de su gloria. Somos expulsados de la ciudadanía de Dios. Hay un símbolo directo entre la lepra, lo que implicaba la lepra de forma física, y lo que implica el pecado para el ser humano. Levítico 13:46, fíjese lo que dijo Dios en su ley. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Noten aquí que Dios en su ley está apuntando directamente a la enfermedad, no a la persona, porque dice que todo el tiempo que dure la enfermedad, la persona tiene que estar fuera del campamento. Dios no prohíbe a un leproso sano que vuelva al campamento. Impide que un leproso en estado de enfermedad habite dentro del campamento. Dicho esto, en los tiempos bíblicos, la enfermedad de la lepra se consideraba incurable por el hombre. No se podía curar. Solo Dios podía sanarla y revertirla. Porque no es solamente, hermanos, que la bacteria produzca daño en la persona, sino que comienza a desarrollarse. A día de hoy, la medicina moderna actual es capaz de curar médicamente la lepra, de matar a la bacteria, pero no hay forma de revertir los daños. La medicina del hombre no es capaz de revertir el daño producido por la propia enfermedad. Solo Dios, vamos a comprobar, es capaz de curar, sanar y revertir todo lo que ha hecho la lepra sobre esa persona. Cuando decimos que Jesús sana a un leproso, no estamos diciendo solamente que Jesús mate esa bacteria para que no siga reproduciéndose en la persona, sino que estamos diciendo que revierte todo lo que esa enfermedad ha hecho en esa persona. Todo, las llagas, cicatrices, deformidades, todo vuelve atrás. Si recuerdan, hay un relato muy conocido en la Biblia, Antiguo Testamento, de Naamán el sirio, ¿verdad? Naamán el leproso. Recuerdan que él acaba acudiendo al profeta Eliseo, pero antes de que acuda al profeta, su rey ha mandado una carta para el rey de Israel. ¿Recuerdan este relato? Vamos a 2 de Reyes 5, 6 al 7. 2 de Reyes 5, 6 al 7. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Y así es como reacciona el rey de Israel cuando el rey de Siria le está diciendo que sane a un leproso. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Por eso, la lepra se consideraba incurable por los hombres y una enfermedad maldita que solo Dios podía curar. Vamos a ver rápidamente 3 pasajes del Antiguo Testamento relacionados con la lepra y cómo esta enfermedad tenía causas particulares. El primer caso es un caso también muy conocido, el de Miriam y Aarón murmurando sobre su hermano Moisés. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hace Dios? Números 12, 9 al 11. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. El profeta Eliseo, cuando Dios le advierte que su siervo Giezi ha querido tomar algo de Naamán el sirio, le lanza la lepra que tenía Naamán el sirio como consecuencia de haber desobedecido a Dios. 2 de Reyes 5, 26, 27. Y entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Y el rey Uzías, un rey que comenzó bien su reinado, en un momento se enorgullece tanto que quiere ofrecer allí incienso en el lugar santo, y Dios trae juicio contra él con lepra, 2 de Reyes 15:5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Con estos textos quiero dejar claro
¿Qué implicaba para un judío ser leproso? Los demás lo veían como un maldito de parte de Dios, y él mismo se consideraba un maldito, un renegado. Su aspecto, su olor e incluso su voz lo identificaban como alguien inmundo, desahuciado y sin esperanza. De hecho, esta enfermedad de la lepra es un estigma en todas las culturas y religiones que han existido en la antigüedad. Se considera siempre una desgracia terrible y una maldición divina. La persona es señalada por su propia enfermedad públicamente y es estigmatizada y rechazada por todos. Quiero aclarar aquí que le estoy diciendo y describiendo lo que para un judío representaba la lepra. Ahora vamos a ver lo que representa para Jesús. En este contexto social, donde la enfermedad de la lepra es un estigma terrible para la persona, vamos a ver cómo Jesús responde a la petición de un leproso. ¿Cómo creen que va a reaccionar Jesús ante esta enfermedad? ¿Cuál será la respuesta de Jesús? Vamos a comprobarlo en Marcos 1, 40 al 45. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a la interpretación de este texto. Primera sección. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. En el Evangelio de Lucas, en Lucas 5:12, Lucas, que era médico, da un matiz muy interesante. Dice: vino a él un hombre lleno de lepra. Es decir, el hombre viene en la fase final de la enfermedad. Todo su cuerpo está leproso. No había comenzado con los primeros síntomas, no. Ya viene en un estado final y total de lepra. Viene lleno de lepra. La situación que se describe en esta primera sección es muy poco común o habitual en la época. Los leprosos no se acercaban a la gente, sino que tenían orden de alejarse de la gente, de estar fuera de las ciudades, de vivir apartados de las personas. Sin embargo, tenemos aquí a un leproso que se acerca a una persona, a Jesús. No es Jesús quien se acerca a él, es el leproso quien se acerca a Jesús. Evidentemente, hay un interés verdadero de parte de este leproso de ser sano de su enfermedad. El leproso tiene fe de que Jesús lo puede sanar. Hay algo que está moviendo a este leproso a hacer lo que nunca ha hecho, acercarse a alguien. Creer que Jesús lo puede sanar es mayor que la voz de su estigma por ser leproso o incluso que la voz de la ley. Este leproso se acerca a Jesús con fe para ser sanado por Jesús. Hasta este punto de la historia es evidente que este leproso se está acercando a Dios para ser sano. No puede acudir a nadie más. Por eso, este milagro es presentado en los 3 evangelios sinópticos, porque es al principio del ministerio de Jesús, y este leproso parece ser uno de los primeros judíos en reconocer y entender quién es Jesús. Fíjese en los detalles. Se postra ante Jesús en señal de sumisión. Le ruega en señal de sumisión. Y no le exige, sino que le dice: si quieres, puedes. Me someto a tu autoridad, me someto a tu poder. Pareciera en esta descripción a una persona que está delante de un rey, ¿verdad? Parece que está delante de un soberano, de un señor. ¿Se dan cuenta? Está delante de alguien muy importante para él y que está encima o por encima de autoridad sobre él. Con muy pocas palabras, este leproso está diciendo muchas cosas de Jesús. Si recuerdan, le he dicho que para un judío y para aquella época la lepra era incurable. Y sin embargo, este hombre está reconociendo que Jesús puede sanarle. Quiere decir, por lo tanto, que este judío está reconociendo que Jesús puede sanarlo y que solo Dios podía sanarlo. Está reconociendo la divinidad de Jesús. De hecho, si quieres, puedes,
parece más bien la oración del leproso a Dios que a una persona humana, a una persona normal y corriente. Dios mío, si quieres puedes. Es la misma oración que haría a Dios. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este leproso ha entendido que Dios estaba en medio de ellos, que el reino de los cielos se había acercado y corriendo el riesgo de ser rechazado, aún así se acerca a Jesús igualmente para pedir por sanidad. La fe, en cierta manera, es osada. Tiene osadía. La fe no solamente es activa, tiene un punto de osadía. No diría que la fe es temeraria, pero sí digo que la fe es valiente, es violenta, es activa, es osada. El filósofo cristiano danés Søren Kierkegaard decía a la fe que era como un salto al vacío. Este leproso está dispuesto a ser rechazado por Dios, puesto que su fe lo lleva a la acción. Si ya soy leproso y todo el mundo me considera rechazado por Dios y yo mismo me considero rechazado por Dios, lo único que no he intentado es acercarme a Dios. ¿Se dan cuenta? Todos me dicen que Dios se ha alejado de mí. ¿Qué pasaría si yo me acerco a Dios? Eso nunca lo he intentado. Así es como actúa la fe. Para acercarse a Dios, este leproso no acude al templo ni tampoco a la sinagoga. Acude a Jesús. ¿Por qué? Porque mientras los religiosos de la época de Jesús no querían saber nada de una persona como él, Jesús siempre estaba rodeado de personas con problemas y necesidades como él, de enfermos y de endemoniados. No parecía que Jesús tuviese ningún problema de estar con personas con un montón de problemas. Ahí está la diferencia. La religión hace diferencia y excepción de personas. Jesús no lo hacía. Este leproso toma una decisión trascendental para su vida. No más psicólogos, no más políticos, no más religiosos, no más médicos. Voy a acudir a Cristo. Voy a acudir a Jesús. Segunda sección. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. El texto nos habla primeramente de lo que el leproso ha hecho hacia Jesús. Ahora nos habla de lo que Jesús hace hacia el leproso. Noten que la fe para ser sano de este leproso acude a la misericordia de Dios. Y Jesús extiende su misericordia con este leproso porque no le da lo que merece. ¿Qué es lo que merece este leproso al acercarse a Jesús? Bueno, merece ser declarado inmundo, merece ser declarado impuro y reprendido por el mero hecho de acercarse a una persona. Lo que merece este leproso es una amonestación pública por semejante osadía. Sin embargo, la fe para ser sano de este leproso es galardonada por Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al igual que este leproso ha hecho lo que supuestamente no se podía hacer, que es acercarse a Jesús siendo leproso, Jesús hace lo que supuestamente no se debe hacer, tocar a un leproso. Esto es maravilloso. El leproso se ha acercado lo suficientemente a Jesús para poder pedirle, pero no ha entrado en contacto con Jesús. Sigue postrado allí, hincada su rodilla y rostro en tierra, mirando al suelo, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede acercarse más. Le he dicho antes que la fe es osada, pero también es reverente. La fe es osada, pero es reverente delante de Dios. La fe no profana la santidad de Dios, tiene temor de Dios. El leproso ha llegado a lo que considera lo que es estar más cerca posible de Dios. La fe no obliga a Dios a hacer nada. La fe agrada a Dios, pero Dios no está obligado a responder a la fe, ni a la oración, ni tampoco a decir que sí. Si Dios responde sí, es por su pura bondad y misericordia. Por eso el leproso llega a lo máximo a lo que puede llegar y ahora espera en Dios.
Él ya ha hecho lo que podía hacer. Espera la respuesta de Dios. Y es cuando Jesús, por su misericordia, extiende su mano y toca al leproso. Hay un contacto físico entre Jesús y el leproso. El hombre que no podía ser tocado por los hombres, podía ser tocado por Dios. La impureza de los hombres no hace impuro a Dios. La pureza de Dios transforma la impureza de los hombres. De todos los evangelios he escogido el de Marcos, porque tiene un detalle que los otros dos no tienen. En los otros evangelios se dice que Jesús, al tocar al leproso, fue sano. Pero fíjense en Marcos. El milagro no parece suceder con el contacto físico. En ocasiones, el toque de Jesús del contacto físico implicaba una sanidad inmediata. Pero en esta ocasión, este toque no fue para sanidad física, sino más bien para sanidad del alma de este leproso. Piensa por un instante, ¿cómo se sintió este leproso, lleno de lepra, mirando al suelo arrodillado allí en tierra, cuando nota el contacto de la mano de Jesús sobre él? ¿Cuándo fue la última vez que este leproso había sido tocado por alguien? Tercera sección. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La sanidad se produce por la sola voluntad de Dios. Más adelante, en otra ocasión, veremos que una mujer toca a Jesús y es sana al instante del flujo de sangre. Déjeme decirle que esa era la voluntad de Dios. La sanidad se produce por la sola voluntad de Dios, porque solo Dios puede hacer un milagro. La voluntad de Dios es que este leproso se acerque para pedir por su sanidad y por eso este leproso se acerca. Y la voluntad de Dios es que este hombre sea sano de la lepra y por eso es sanado de la lepra. Pero fíjese el detalle del Evangelio de Marcos, porque no es hasta que Jesús dice, quiero, sé limpio, que el leproso es sanado de su lepra. No es por un contacto físico en esta ocasión, sino por una declaración de parte de Jesús. La sanidad técnicamente se produce cuando Jesús dice, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Es cuando Jesús lo dice. Fijémonos en esta conversación entre el leproso y Jesús nuevamente, porque no dicen lo mismo. El leproso le dice a Jesús, si quieres, puedes. ¿Y Jesús qué responde? Quiero. ¿Por qué no le dice quiero y puedo? Como le dije, este leproso está ante el soberano, ante el eterno, ante el Rey y Señor de todos y de todo. Lo que Cristo quiere, eso hace. No hay alternativa, no hay negativa posible. Este milagro nos enseña la omnipotencia de Cristo. Jesús no necesita indicar lo que puede o no puede hacer, porque todo lo puede hacer. Nunca se ha tratado de lo que Dios puede o no puede hacer. Siempre se ha tratado de lo que Dios quiere hacer. Jesús hace lo que quiere y lo que quiere es lo que hace. Por eso todo lo que quiere se cumple y se hace. Esa es la revelación que tenemos en esta mañana. Ahora Jesús especifica lo que quiere. Quiero ser limpio. En este punto, todo lo que acompaña a lo que Jesús dice que quiere es lo que se va a cumplir. No hay alternativa posible, es lo que va a suceder. Por eso dice el relato que cuando Jesús dice lo que quiere, sé limpio, al instante él es limpio. ¿Qué clase de leproso es un hombre que ya no tiene lepra? Me encanta cómo los evangelios lo expresan. Dice, el leproso llegó lleno de lepra y ahora la lepra se fue de él. Es como si la lepra quisiese pegarse a su piel, pero ya no puede. No tiene autoridad sobre esa persona y es expulsada. La lepra huye de ese leproso. Ya no puede alojarse en él. Tiene que huir, correr lejos de él. Hay una orden superior que impide que la lepra se abrace a esa piel. Tiene que ser expulsada. Sale corriendo. Este hombre no solamente ha sido sanado de su enfermedad física al instante, sino que ha sido restaurado en su familia, en su hogar y en la sociedad. Ha sido reintegrado. Jesús ha restaurado todo el dolor de su enfermedad y todos los daños y agravios relacionados con esa enfermedad. Cuarta sección. Entonces le encargó rigurosamente,
subraye rigurosamente, y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús certifica la sanidad del leproso antes que el sacerdote. Porque primero le dice, muéstrate al sacerdote, y después le dice, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. El leproso solo podía ofrecer por su purificación si realmente estaba sano, y el sacerdote certificaba la sanidad. Y Jesús ya está diciendo que está siendo sano y que ya es sano. Jesús está garantizando la plena sanidad de este hombre, le dice que no descuide hacer la ofrenda a Dios que se debía hacer cuando un hombre era hallado limpio de la lepra. La ofrenda, en esa ocasión, instituida por Dios, eran 2 aves pequeñas, limpias y vivas. Se entregaban 2 aves. Una era sacrificada y con su sangre se mojaba y rociaba a la otra, que era puesta en libertad. La sangre del ave muerta se rociaba 7 veces también sobre la persona limpia de la lepra, y después de esta ceremonia era declarada oficialmente sana y reintegrada en las celebraciones rituales y sociales del pueblo. Así era esta ceremonia de purificación. La orden de Jesús a este hombre es muy específica, fíjense bien. Dice que es un encargo muy riguroso. Jesús quiere que este milagro sea solamente para testimonio a los sacerdotes. Es lo que le está indicando a este hombre. Ahora, aquí debemos valorar por qué Jesús le encarga rigurosamente, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote. Le planteo 3 opciones posibles. Primera, Jesús, en esta ocasión, en este momento de su ministerio, no quiere ser asociado simplemente a un ministerio de sanidades, como parece que estaba ocurriendo al principio de su ministerio. Jesús quería predicar el Evangelio y quería tener libertad para enseñar el mensaje de salvación sin una continua expectativa de personas que solo querían ver continuamente milagros pero no escucharlo. La segunda opción sería que Jesús no quiere que la gente lo haga rey y que además no ha llegado todavía su hora para ser entregado. Y la tercera opción podría ser que Jesús demuestra aquí que cumple con toda la ley. Porque ahora quienes van a acreditar que este leproso es sano son los propios sacerdotes. Recuerden que los fariseos siempre decían que Jesús no cumplía la ley y está demostrando todo lo contrario. Las 3 son posibles causas. En este caso yo me inclino por la primera. Que Jesús no quiere que se le relacione como un ministerio solamente de sanidades o milagros. Un taumaturgo que hace milagros para que la gente se quede impresionada con las cosas que él hace. El propio Evangelio de Marcos parece indicarnos esta situación, porque la siguiente sección dice, pero oído él, el leproso sano, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Esta es sin duda una nota triste de este pasaje, ¿verdad? Y la he querido incluir aquí porque nos va a llevar a la aplicación de esta mañana. Este leproso tuvo fe para ser sano de su lepra. Y Dios, por su gracia y por su misericordia, lo sanó. Sin embargo, este leproso no tuvo fe suficiente para obedecer lo que Jesús le había ordenado. Quizás la euforia o la ilusión fueron los causantes de su desobediencia, pero sigue siendo desobediencia. Ahora Jesús debe ir a lugares desiertos, fuera de las ciudades, para poder predicar el Evangelio, porque ya no puede entrar a las ciudades sin que las multitudes colapsen todas las calles y haya revuelo. Eventualmente habrá personas en esas ciudades que no pueden salir de ellas a escuchar a Jesús y nunca escucharán el mensaje del Evangelio. Todo por la desobediencia de este leproso, que ya está sano ahora. Quizás con buena intención, pero en el fondo, déjeme que le diga, nunca es con buena intención desobedecer a Dios. Por mucho que nos excusemos, nunca hay buena intención en desobedecer a Dios. Saúl le intentó explicar al profeta Samuel que su desobediencia a Dios había sido para hacer sacrificios de lo gordo de Amalek. ¿Qué le responde el profeta? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La ofrenda a Dios delante de los sacerdotes de este hombre sano era para testimonio a los sacerdotes de que Jesús era el Cristo. Pero este leproso está ignorando que Jesús le está solicitando otro tipo de ofrenda. Una ofrenda de obediencia. Una ofrenda de cumplir con lo que Jesús le acaba de pedir. Aplicación de este texto. ¿Cómo es posible? Esta es la pregunta que quiero transmitir en esta mañana. ¿Cómo es posible que este leproso fuese capaz de acercarse a Jesús por un milagro y Dios extendiese de su gracia y misericordia con él, pero después no fuese capaz de obedecer lo que Jesús le había ordenado? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos todos en esta mañana. Podríamos pensar que esta desobediencia no tiene importancia. Tampoco es para tanto. Le he demostrado que sí tiene importancia. El propio Evangelio corrobora cómo este hecho de divulgar este milagro de Jesús en particular afectó negativamente al ministerio de Jesús, que ya no puede ir a las ciudades a predicar el Evangelio. Algunos podrían considerar y pensar que el leproso no pudo evitar que se le viera ahora sano de la lepra porque ya no tenía lepra y por eso se corre la voz. Sin embargo, el texto bíblico indica que esto no fue lo que pasó, sino que el hombre propio, y porque así lo quiso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Fue de forma intencional, no fue un accidente. No fue que fue a su casa y el vecino dijo, está sano de la lepra y lo voy a comunicar. No, él divulgó el hecho todo el tiempo. Hizo todo lo contrario a lo que Jesús le dijo que hiciese. Alguno podría pensar también que es imposible ser sano de una enfermedad tan grave y no estar eufórico como para olvidarse de las palabras de Jesús. Sin embargo, este leproso comenzó su visita a Jesús postrado y humillado diciendo, si quieres puedes. Y ahora, ante lo que Jesús ha dicho que quiere, no obedece. Esto es tremendo. La lepra había sido capaz de obedecer mejor a Jesús que este hombre. La enfermedad física había obedecido mejor la orden de Jesús que este hombre. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? ¿Qué no entendemos de Dios todavía? Cuando Jesús le dice a este hombre que no diga nada, Jesús ya sabe que no le va a obedecer, pero se lo pide igual. ¿Por qué? Cuando Jesús le dice a este hombre que vaya a los sacerdotes para que certifiquen la sanidad, Jesús ya sabe que esos sacerdotes no van a creer que Jesús es el Cristo, pero se lo pide igual. ¿Por qué? Oh, hermanos, la sabiduría de Dios. Dios lo hace por nosotros. Es por nuestro corazón. Este hombre le pidió a Jesús que lo limpiase de su lepra física, pero no le pidió a Jesús que lo limpiase de la lepra de su corazón, el pecado. Este leproso se equivocó en su petición a Jesús. No midió bien qué pedir delante del trono de la gracia. Y esto nos ocurre constantemente a nosotros. Muchas veces no pedimos a Dios y otras veces pedimos mal a Dios. O David, ¿qué tiene de malo que alguien pida por la sanidad de una enfermedad física? Bueno, no tiene nada de malo si antes ha pedido a Dios por su salvación. Si no, me temo que la petición ha sido poco sabia. Porque todos los enfermos que Jesús sanó físicamente se murieron igual. Pero todos los hombres y mujeres que Jesús salva, aunque hayan muerto, vivirán por la eternidad. Jesús quiere distinguir en esta ocasión para que entendamos lo que es fe en Cristo y fe para salvación en Cristo. No es lo mismo, aunque usemos la misma palabra en el castellano. No es lo mismo fe en Jesús que fe para salvación en Jesús. Dios hace un milagro porque Él quiere hacerlo y porque es bueno. Jesús tuvo misericordia de este leproso,
Pero este leproso solo estaba interesado en Jesús como sanador para su vida, pero no como salvador de su vida. Estaba demasiado preocupado por su vida aquí en la tierra y muy poco preocupado por su vida en la eternidad. ¿Me está siguiendo? Este leproso quería ver a Jesús como sanador, pero no a Jesús como su salvador. Acude humillado ante el señorío de sanidad de Jesús, pero no acude humillado ante el señorío de salvación de Jesús. No es lo mismo. No es lo mismo. Muchas personas a día de hoy, a lo largo de la historia, se acercan a las iglesias con problemas muy graves y tremendos. Claro que Dios es misericordioso, claro que Dios responde, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que tú estás pidiendo a Dios? ¿Qué quieres tú de Dios? ¿Dinero? ¿Un trabajo? ¿Una sanidad? ¿Que un familiar esté mejor? ¿Un ministerio? ¿Que Dios te use? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Que tengas un coche? No. ¿Que sirvas en la iglesia? No. ¿Que seas famoso? No. ¿Que seas feliz? No. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso se trata el Evangelio. El leproso había conocido el poder de Dios. ¿Cómo negarlo? Ahora estaba limpio de su lepra, pero no había conocido más al Dios del poder. ¿Qué prefieres? ¿Conocer cómo Dios obra o conocer cómo Dios es? Porque no es lo mismo. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús de noche, ¿qué le dice primero Nicodemo a Jesús? Juan 3:1-2. Así comienza la conversación. Nicodemo habla con Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, subraya aquí maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo lo reconoce como maestro. ¿Qué le responde Jesús? ¿Tu fe te ha salvado? No. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no había nacido de nuevo. Su lógica religiosa lo lleva a pensar que si Jesús hace milagros, Dios está con él. Lo reconoce como maestro, pero no lo reconoce como Señor y Salvador. Algo muy similar está pasando con este leproso. Creía que Jesús podía sanarlo, pero quería que Jesús lo salvase. Hay una diferencia muy interesante entre este leproso y, por ejemplo, el gadareno o algún discípulo de Jesús. ¿Recuerdan al gadareno? El gadareno es tremendo. Lucas 8:38-39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, subraye estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Uno de los textos más evidentes de las Escrituras de que Jesús es Dios. Porque este gadareno, cuando Jesús le dice, di lo que Dios ha hecho contigo, dice lo que Jesús ha hecho con él. Esto es tremendo. La fe verdadera del gadareno, ¿verdad? Aquí vemos, por un lado, la obediencia del gadareno. Hay fe verdadera que obedece verdaderamente a Jesús. El gadareno no solamente cuenta a todos lo que Jesús ha hecho con él, sino que obedece a Jesús al quedarse en su ciudad y no acompañar a Jesús. El gadareno obedece en contra de lo que él mismo quiere, porque para él es más importante lo que Jesús quiere. Y por otro lado, también vemos al gadareno interesado en conocer más a Dios. Su interés es ser discipulado. Le rogaba que le dejase estar con él. El gadareno quiere estar con Jesús. Mi reflexión en esta mañana es la siguiente, preste mucha atención. Cuando una persona ha recibido del favor de Dios o una respuesta favorable de Dios a su petición y no quiere inmediatamente conocer más a Dios y ser discipulada, no se debe dar por hecho que ha habido algún cambio interior o transformación de parte de Dios en dicha persona. ¿Dios ha orado? Dios ha orado. ¿Dios le ha respondido?
Dios le ha respondido. ¿La persona está contenta y eufórica por la respuesta de Dios? La persona está contenta y eufórica por la respuesta de Dios. ¿La persona da testimonio público de lo que Dios ha hecho por ella? La persona da testimonio público de lo que Dios ha hecho por ella. La persona ha sido transformada por Dios. Si no obedece a Dios, ni quiere conocerle más, no diría que ha sido transformada por Dios. La fe verdadera obedece al Dios verdadero. La fe verdadera no solamente se acerca a Dios, sino que obedece a Dios. La fe verdadera no solamente se acerca para hablar a Dios, se acerca para escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios. El leproso estaba dispuesto a pedir a Dios lo que necesitaba, pero no estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le pedía. Para un verdadero discípulo de Jesús, obedecer una orden de Jesús es más importante que ser sano de una lepra. Porque un discípulo de Jesús sabe que Dios puede querer o no querer sanarle, pero que él debe obedecer a su Dios siempre. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Salmos 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Un verdadero discípulo de Jesús no sigue a Jesús por lo que Jesús hace. Sigue a Jesús por lo que Jesús es. Claro que nos encanta lo que Jesús hace, pero ¿y si no lo hiciese? ¿Y si Dios dijese hoy no a eso que tanto pides y nada tiene que ver con tu eternidad? Dios dijese no. ¿Y si Jesús le hubiese dicho a este leproso: no quiero que seas limpio de la lepra? ¿Qué hubiese hecho este leproso? Se hubiese ido corriendo a buscar otro lugar, lo que él quería, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa hoy en día, verdad? Si ante Jesús se hubiese presentado un verdadero discípulo con fe verdadera y Jesús le hubiese dicho que no quería sanarlo de la lepra, te garantizo que ese discípulo, aún con la lepra, se hubiese quedado igual con Jesús. Así es la fe verdadera. Esa es la diferencia entre Abel y Caín, entre Jacob y Esaú, entre Micaías y Sedequías, entre Jeremías y Ananías, entre Pedro y Judas, entre Pablo y Demas. Esa es la diferencia entre un discípulo de Jesús y un interesado por Jesús. El discípulo quiere conocer y seguir a Jesús. El interesado solo quiere los beneficios y favores de Jesús. No es lo mismo. Este milagro nos enseña cómo Dios es generoso y bondadoso independientemente del hombre. Él lo hace porque quiere y lo que hace es bueno. Pero este milagro también nos enseña que disfrutar del favor y la respuesta de Dios no nos convierte necesariamente en discípulos de Cristo. El sol sale para justos y para injustos, porque Dios es bueno. ¿De qué le sirve al injusto que salga el sol cada día si eso no le lleva a un mayor conocimiento de Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿De qué le sirve a un incrédulo si no ve la gloria de Dios en ellos? Un discípulo quiere conocer a Dios y estar con Él. No le importa nada más. No tiene exigencias, no busca beneficios, busca una relación con Dios. Y creo que cualquier hombre o mujer aquí casados, o padres o hijos, sabemos perfectamente distinguir en lo que es amar a alguien por lo que él es, que por los beneficios que me proporciona, ¿verdad? No es lo mismo. Algunos se acercaron a Dios por una enfermedad, o por una crisis económica, o un problema. Y Dios transformó sus vidas y no arregló el problema. Dios transformó sus vidas de tal manera
que a pesar del problema, estaban gozosos en su Señor. Ese es el discípulo verdadero. La fe verdadera no negocia con Dios. La fe verdadera no es una negociación. Si tú me das esto, yo te doy esto. La fe verdadera no negocia con Dios. La fe verdadera es una abdicación, una rendición total. Es declararse espiritualmente moribundo, en bancarrota, náufrago, perdido, desahuciado, sin valor, sin esperanza, culpable, herido, ciego, sordo, leproso, inmundo, impuro y pecador. Solamente cuando somos despojados de todo mérito y virtud propia, Dios se lleva toda la gloria de nuestra salvación. La lepra era un símbolo de impureza del pecado delante de Dios. Este leproso había sido reintegrado en la sociedad de los hombres, había vuelto a ser reincorporado en la ciudad de los hombres, pero no en la ciudad de Dios. ¿Dónde prefieres tú vivir? ¿De qué ciudad quieres ser tú ciudadano? ¿De la ciudad de los hombres o de la ciudad de Dios? Filipenses 3, 18 al 21. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No te equivoques delante del trono de la gracia lo que debes pedir. Lo importante en esta vida es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Si conoces a Dios, si has sido reconciliado con Dios, te garantizo que todo lo demás no te va a importar mucho. Porque lo que es verdaderamente importante ya es tu porción. Conocer a Dios. ¿Los creyentes sufrimos problemas? Claro que sí. ¿Sufrimos adversidades? Como todo el mundo. Pero todas ellas nos llevan cada día a un mayor conocimiento de Dios. Por eso la fe verdadera es inquebrantable. Porque podrás azotar a un creyente, podrás encerrar a un creyente, podrás perseguir a un creyente, podrán venir calamidades, enfermedades y problemas como al santo Job. Pero ese creyente permanecerá firme y conocerá más a su Dios. Esa es la fe verdadera. Una fe que Dios pone en nosotros y que brilla con todo su esplendor, glorificando a Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios?